Buenas tardes, mi nombre es Jaciel González Álvarez, soy del grupo 101 de la semiescolarizada y en esta ocasión les voy a explicar sobre la biomecánica del aparato locomotor. Primeramente tenemos que saber a qué se refiere la biomecánica. Esta, en esencia, intenta explicar las características y causas del movimiento de un organismo capaz de organizar su respuesta ante un estímulo. En palabras más sencillas, la biomecánica se enfatiza principalmente en estudiar el movimiento de los seres humanos, cualquier movimiento que involucre el cuerpo humano. Para esto tenemos algo que es esencial, que viene siendo la posición anatómica. Esta es la posición estándar que se considera la adecuada para el estudio del cuerpo humano. La posición anatómica, como lo estamos viendo acá en esta imagen que está en la esquina, es estar de pie, estar con la cabeza erecta, sin inclinación alguna, con los ojos abiertos, mirando al frente y al mismo nivel, brazos extendidos hacia los lados, palmas de las manos mirando hacia adelante, piernas extendidas y juntas y los pies paralelos y talones juntos, tal como lo apreciamos en la imagen. También hay ejes que simulan al cuerpo humano. Están el eje longitudinal que atraviesa el cuerpo humano de la cabeza a los pies o de arriba hacia abajo, es decir, en el plano transversal, como lo estamos viendo en la imagen. También existe el eje transversal. Este atraviesa el cuerpo de lado a lado, es decir, de forma sagital, tal como los podemos apreciar. El eje anteposterior atraviesa el cuerpo de delante hacia atrás, es decir, al plano coronal, es decir, el cuerpo, como lo vemos aquí en la imagen, está de atrás hacia adelante. Bueno, ahora hablaremos sobre los planos anatómicos. El plano sagital atraviesa longitudinalmente el cuerpo y lo divide en dos mitades, de derecha a izquierda. En su intersección con la superficie del cuerpo, el plano define la línea de la cabeza, el cuello y el tronco. Los planos perasagitales se orientan verticalmente, pero son perpendiculares a los planos coronales y paralelos. El plano coronal o el frontal se orienta de manera vertical pasando por la sutura coronal, es decir, el cráneo, de forma que dividen el cuerpo en anterior y posterior. El plano transversal se orienta horizontalmente, a diferencia de los otros dos planos. De esta manera dividen el cuerpo en zona inferior y superior. Vamos a hablar sobre los términos de movimientos, principalmente los movimientos básicos. Estos movimientos básicos se proponen aquellos que parten de la posición anatómica como tal, o ya sea aquellos que no parten de la posición anatómica, pero que sí terminan en ella. Existe la terminología de los movimientos básicos. Por ejemplo, en la flexión es la disminución del valor angular entre dos segmentos articulados, que es el producto de la aproximación de dichos segmentos. También las extensiones es cuando nosotros hacemos así, que viene siendo el aumento del valor angular entre dos segmentos articulados, producto de la separación de dichos segmentos, hasta que el obstáculo óseo bloquea el movimiento aproximadamente a unos 180 grados, que viene siendo extender el brazo de esta manera. La flexión lateral, pues es un término para describir los movimientos laterales de la cabeza, cuello, tronco y plano coronal, que viene siendo pues mover hacia un lado las extremidades. La rotación, pues es el movimiento de un segmento corporal alrededor de su eje longitudinal, y la inclinación es un término para describir algunos movimientos de la escápula y la pelvis. Y la abducción, pues esta es la separación del sector proximal de una extremidad con respecto a la línea central del cuerpo. Luego está la abducción. Esta es la separación del sector proximal de una extremidad con respecto a la línea central del cuerpo. Por ejemplo, la abducción del brazo. También está la aducción. La anteversión es el movimiento hacia el frente y arriba del sector proximal de una extremidad. La retroversión es el movimiento hacia atrás y arriba del sector proximal de una extremidad, que viene siendo hacer el brazo hacia atrás para arriba. La torsión, o mayormente conocida como rotación, es un movimiento en forma de giro a través del eje longitudinal del segmento que lo realiza. Puede ser látero derecha o látero izquierda si se trata de una extremidad, y derecho izquierdo si se refiere a la cabeza o al tronco. La circunducción, también conocido como círculo, es un movimiento que describe un cono de vértice proximal de base distal. Se produce cuando un sector pasa por todos los planos de movimiento, que permite su articulación. La hiperextensión es cuando se extiende más allá de la línea recta formada por la extensión
normal de un segmento corporal. Vamos a hablar sobre el genu varo. Esta podría ser considerada como una malformación de las piernas, pues en esta las piernas quedan arqueadas. Las posibles causas de esto es que se presentan en niños de aproximadamente 3 años de edad. Se debe a que el niño pueda ser enfermizo, o que padezca raquitismo o que sufra alguna enfermedad que impide la dosificación de los huesos. En la mayoría de los casos, este genu varo persiste más allá de la infancia, pero pues no hay nada que temer porque no daña la capacidad de movimiento que es al caminar, debido a la tensión y el desgaste desigual en las rodillas. Sin embargo, debido a la tensión y el desgaste desigual de las rodillas, esta puede generar síntomas como la artritis. Los que tienen piernas arqueadas y una predisposición genética para el desarrollo de la artritis, es probable que empiecen a tener síntomas de la artritis a partir de los 30 años. Para el tratamiento, por lo general, las personas que sufren esta genu varo no necesariamente requieren algún tratamiento para su presentación idiopática, ya que es una variante anatómica normal en niños pequeños. El tratamiento es indicado cuando persiste más de los 3 años y medio de edad, en el caso de la presentación unilateral o empeoramiento progresivo de la curvatura. Cuando esta enfermedad es causada por el raquitismo, lo más importante es tratar la enfermedad constitucional. Al mismo tiempo, inculcar al cuidador a no posar al niño sobre sus pies, porque de esta manera pues se arquean más las piernas. En muchos casos esto no es suficiente para efectuar la cura, por lo tanto ocupan la ayuda de splits o férulas. Cuando la deformidad se presenta en pacientes de edad avanzada, ya sea por causa de un trauma o de la ocupación, el único tratamiento permanente es la cirugía. Ahí ya se podría decir que es un poco más grave. Partiendo del genu varo, hay otra enfermedad denominada genu valgo. Esta es muy similar, tanto el nombre como los padecimientos son muy similares, pero esta es una deformidad causada porque el muslo y la pierna se encuentran desviados en el plano frontal, de manera que forman un ángulo hacia afuera en el eje diafisario femorotibial. En palabras más sencillas, es cuando las rodillas se aproximan a la línea media, es decir que los talones de los pies están separados de las rodillas, como formando una X. Para el tratamiento de cuando el genu valgo es leve, no se ocupa ningún tratamiento en sí, pero si es moderado, se recomienda usar plantillas con una cuña supinadora. En el caso de un genu valgo moderado, o también si es bastante acentuado, puede recurrir a una órtesis nocturna para intentar corregir la deformidad sin tener que recurrir a ningún tratamiento quirúrgico. Otro padecimiento es la luxación congénita de la cadera. Esta es una malformación de la articulación de la cadera que se representa en los recién nacidos. La luxación congénita se representa con mayor frecuencia en el primer hijo. En las mujeres puede ser más propenso que los hombres. También en los partos, donde los bebés vienen de glúteos, no de cabeza. La frecuencia de esta aparición no es tan común, pues es solamente una de cada 1000 nacimientos con una cierta tendencia familiar. En caso de pequeñas luxaciones, pueden pasar desapercibidas y dar sintomología hasta la edad adulta. Bueno, entonces quizá nos estamos preguntando, ¿esto qué lo ocasiona? Bueno, la articulación de la cadera está formada por la cabeza del hueso fémur y el acetábulo. Es una cavidad en la que se encaja la cabeza del fémur. También la luxación aparece cuando ambas partes se desplazan y no coinciden adecuadamente, o sea, que no se articulan como debe ser. Una luxación puede ser importante porque la cabeza del fémur está completamente afuera de la cavidad del pelvis, o también puede ser menor si solamente está levemente desplazada. En sí, la causa es desconocida, pero lo que sí se sabe es que no hay un desarrollo adecuado de la articulación. Bueno, ¿cómo podemos saber si tenemos alguna luxación congénita? Esta es un poco difícil de saber que la tenemos, pues puede pasar desapercibida sin ningún problema hasta los 40 años. Por lo general se detecta desde el nacimiento, ya que en el momento de la exploración se encuentra una disminución del movimiento en el lado afectado, es decir que los bebés casi no pueden mover ese lado, en palabras más sencillas, así como también una asimetría en la posición de las piernas y en los pliegues de los muslos. Se puede apreciar muy fácilmente. Para diagnosticar esta enfermedad, como se comentó anteriormente, esta se detecta por lo general al momento de explorar al recién nacido. Algunos tratamientos y recomendaciones para las luxaciones va encaminado principalmente a la prevención, ya que un diagnóstico precoz reduce los tiempos de inmovilización, ya que el manejo es a base de inmovilización de la articulación, por lo menos en las noches. Para lograr que la cabeza femoral se mantenga adentro del acetábulo, se practica una extensión y giro de los muslos
hacia el exterior, lo que se consigue con una férula o con un puñal especial. Ya si la luxación es muy importante, se puede intervenir quirúrgicamente para reponer la articulación a su estado correcto. Ahora hablaremos sobre la cifosis. Esta es la curvatura de la columna que produce un arqueamiento o redondeo de la espalda, llevando así que se presente una postura jorobada o agachada. Las causas de la cifosis puede ser principalmente por la edad o incluso en muy rara vez se puede dar al momento del nacimiento. Sin embargo, la cifosis en los adolescentes, también conocida como una enfermedad de Scheuermann, es provocada por el apretamiento de los huesos de la columna, pero se desconocen las causas de esa enfermedad de Scheuermann. La pregunta aquí es ¿cómo nosotros podemos saber si tenemos cifosis? Bueno, primeramente tendríamos dificultad para respirar en los casos severos. Podríamos sentir fatiga, dolor de espalda leve, apariencia redondeada de la espalda, sensibilidad y rigidez de la columna. Si recurrimos a un doctor, él nos hace un examen físico y él afirma la curvatura normal de la columna. También el doctor buscará cualquier cambio en el sistema nervioso, como debilidad, parálisis, cambios en la sensibilidad por debajo de la columna. El médico también buscará cualquier cambio en el sistema nervioso, como debilidad, parálisis o cambios en la sensibilidad por debajo de la curva. Otros exámenes que también se pueden hacer: la radiografía de la columna, pruebas de la función pulmonar, si la cifosis afecta la respiración, y resonancia magnética, si puede haber un tumor, infección o síntomas neurológicos. El tratamiento para la cifosis puede ser que el tratamiento dependa de las causas del trastorno. Si la cifosis es congénita, se requiere una cirugía. Si la enfermedad de Scheuermann, se trata con un corsé y fisioterapia. Esta no ocupa una cirugía. En ocasiones sí se requiere, pero es cuando las curvaturas son mayores a los 60 grados. El tratamiento y la prevención de la osteoporosis puede combatir muchos casos de la cifosis en las personas de edad avanzada. Un diagnóstico temprano y el uso de un corsé en la enfermedad de Scheuermann pueden reducir la necesidad de la cirugía, pero no hay forma de prevenir esta enfermedad. También existe la lordosis. Esta se refiere a una curva hacia adentro de la columna lumbar. Un pequeño grado de lordosis es normal, pero ya demasiada curvatura lórdica se llama hiperlordosis y esto ya no es normal. La lordosis tiende a hacer que los glúteos parezcan más prominentes. Los niños con una lordosis considerable tendrán un gran espacio por debajo de la región lumbar cuando se acuestan boca arriba sobre una superficie dura. Algunos niños tienen una lordosis más pronunciada, la cual casi siempre se corrige por sí sola a medida de que el niño crece. Se denomina lordosis juvenil benigna. La escolosis es una curvatura normal de la columna vertebral, es decir, el hueso que baja por la espalda. La columna vertebral de toda persona se curva un poco de manera normal, pero las personas con escolosis tienen demasiada curvatura y su columna podría lucir como si fuera una C o una S. La mayoría de las veces la causa es desconocida. Cuando las causas de la escolosis no se conocen, se podría denominar como escolosis idiopática. Este tipo es más común y se clasifica por la edad. En los niños de 3 años o menos se le llama escolosis infantil. En niños de 4 a 10 años, escolosis juvenil. Y en los niños mayores de 11 años a 18 años se llama escoliosis adolescente. Por lo regular no hay síntomas. Si hay síntomas, puede abarcar tanto sensación de cansancio de la columna después de pararse o sentarse por mucho tiempo, hombros y cadera que parecen desiguales y curvaturas de la columna más hacia un lado. Las pruebas de exámenes para esta enfermedad se llevan a cabo de un examen físico. El doctor le pedirá que se agache hacia adelante para que sea más fácil ver la columna. Puede ser difícil ver los cambios en las etapas iniciales de la escoliosis, pero un examen puede mostrar un hombro más alto que el otro o que la pelvis está inclinada. Se toman radiografías de la columna vertebral. Es importante hacer esto debido a que la curvatura real de la columna puede ser peor de lo que el médico puede observar durante un examen. Otros exámenes pueden incluir medición de la columna o resonancia magnética. El tratamiento para esta enfermedad pues depende de muchos factores. Si la esclerosis es de causa natural, también la localización de la curvatura en la columna, el tamaño de la curvatura y si el cuerpo todavía está creciendo. Sin embargo, los corsés para la espalda funcionan mejor en las personas de más de 10 años y no funcionan para aquellas personas con esclerosis congénita o neuromuscular. Por mi parte es todo. Les agradezco demasiado su atención.